diferente tipo, diferente posición. En el caso de Ángel es un central con mucho futuro. Viene de una cantera que probablemente sea de las mejores de España. Hace año y medio el Español pagó un traspaso al villanovense por Ángel. Al final un jugador con futuro. Que en ese caso pues el Español también vería y desde luego que se dio la oportunidad de poder traerlo y visto que en ese momento queríamos complementar la zona central de la defensa con centímetros, con futuro, decidimos hacerle 2 años de contrato también para darle un poco de continuidad a lo que es el proyecto y también sobre todo para él, que el año que viene deja de ser sub-23. Creo que todas las partes salimos ganando. Es una apuesta de confianza perfectamente él la sabe, se la transmití en su momento y desde luego que lo que buscábamos en él es esa salida de balón que tiene, el buen manejo de las dos piernas. A nivel de altura creo que es el más alto del equipo y buscábamos ese juego aéreo que es tan importante en estas categorías y desde luego que viene aquí así se lo transmití, para competir el puesto. A mí, tanto al míster como a mí, el tema de la edad no nos dice nada, ni tener 20 años ni tener 35. Al final el que esté mejor va a jugar y evidentemente que estoy muy satisfecho de que esté aquí con nosotros, yendo un poco en la línea que he ido siempre estos días. Si os digo que el fichaje se hizo en 30 minutos, no os engaño. Entonces es muy importante para mí eso o para nosotros en este caso. Y está aquí por eso, ¿no? Porque evidentemente a nivel futbolístico nos gusta mucho y luego las ganas que tuvo de venir y que no dudo absolutamente ningún segundo a la hora de poder decidir. En el caso de Jorge, es un jugador pues, que tiene esa experiencia en primera ref también. En mis años últimos de futbolista, que siempre me ha gustado ver mucho fútbol, lo conocí jugando en el Zaragoza B. Y desde luego que, bueno, podríamos decir que por fin está aquí, ¿no? Lo hemos intentado los 2 años anteriores que yo dejé de jugar. O sea, estos 2 últimos años que he estado en la Secretaría Técnica y bueno, por circunstancias, al final el año pasado tenía contrato en Unionistas, el anterior igual llegamos un poco tarde, pero sí que es verdad que era un deseo que tenía. Es un jugador rapidísimo, un jugador con calidad, con mucho desborde. Yo creo que todo el mundo lo conoce ya por sus actuaciones en primera ref y creo que para el estilo de juego del míster y sobre todo para lo que me gusta a mí a nivel futbolístico, es un jugador que encaja perfectamente en el equipo, que encaja perfectamente en el club y desde luego que os engañaría si no os dijera que estoy muy contento de que él esté aquí, porque es un deseo que hemos tenido estos últimos años. Así que hacerle las preguntas que consideréis a los dos y aquí os los dejo. Bueno, no sé, ¿la referencia primera de Algeciras la tuviste por conteo? Sí, ya cuando empezamos a hablar ya hablé con él antes y me dijo que había estado muy a gusto aquí, que era un club muy bonito y que la gente era muy cercana y me dio muy buenas referencias. Hay compatibilidad en todo el equipo, pero entre los centrales, a falta de confirmarse, va a haberla, hay mucha, ¿no? Sí, yo creo que en cualquier equipo, el Algeciras al final es un club top y competencia hay y tiene que haberla, porque siendo competencia sana y rivalidad sana, es bueno para todo y para el equipo, para mejorar. ¿Qué impresión te da el juego que está intentando desplegar Javi Vázquez? Bueno, a mí es personalmente un juego que me gusta, un juego que propone tener la pelota
y a mí se me acomoda muy bien a mis características, y la verdad me gusta mucho. Te iba a decir que vaya Miura que te han puesto por delante, ¿no? Víctor, Mayorga y bueno, que todavía queda por venir. Más competencia más dura imposible, ¿no? Pero vamos, a ti eso... Sí, bueno, la verdad que son muy buenos centrales, pero yo estoy aquí para trabajar, intentar ser titular cada semana y ponérselo lo más difícil a mí. Decía que la ciudad, el estar cerca de casa, que eres de la provincia de Granada y bueno, pues el sur que tienes ganas de venirte para acá, ¿no? Eso también ayuda, lógicamente, ¿no? Sí, la verdad que llevo ya un par de añitos fuera de Andalucía y también me tiró mucho vivir aquí, que a mí me encanta. Y sí, está cerquita de los míos, de casa, ha sido un factor también muy importante. ¿Cómo es la plantilla, el techo? Ya que llevas ya una semanita más o menos. Y ¿Cómo estás en los barrios? lo que te dije el otro día, a competir, a disfrutar cada momento, a semana y hasta donde lleguemos. Vamos a intentar llegar lo más alto posible, pero sin ponernos un techo. Hay una pregunta tipo, que es la de por qué termina en Algeciras. Ya algo ha explicado Jordi, porque estamos estaba detrás tuya ya hace un par de temporadas, pero ¿eso es lo primero que te decide o te deciden otra cosa? Bueno, yo estuve en Unionista, en Salamanca, y estuve 2 años, la verdad, muy buenos. Y nada, y acabé contrato y me llamó, la oferta fue buena. Yo también quería jugar en este grupo, que había estado ya los 2 años en el otro grupo y me llamó mucho. También que tenga playita, eso también lo buscaba yo, que ya llevaba 4 años en el norte y el frío no... Estaba ya un poco cansado, pero eso, la oferta y todo lo que conlleva jugar aquí, el club y todo, me llamó mucho. Este año va a ser un poco como romper la dinámica en la que entraba el grupo segundo de Primera Federación, porque ya no es España mitad por mitad en cuanto a norte y sur, sino casi en diagonal, ¿no? Del primero lo conoces perfectamente, del segundo, ¿qué esperas? Porque ya sabes, la mitad del segundo nuevo ya Yeah. lo sabes, ¿no? Sí, bueno, pues la verdad es que no conozco mucho y sí que es verdad que en Cataluña sí que he jugado y pues yo creo que al final todos los equipos de la Primera Federación te lo van a poner difícil y son rivales muy duros. Donde menos se notaba hasta ahora la competitividad, más que nada por la falta de incorporaciones, era en la zona de antes, ¿no? Ya empezó a entrenar Juanma García, en fin, primeras impresiones del compañero y del resto, ¿cuáles son? Bueno, las impresiones, a mí me impresionó mucho la llegada porque sí que es verdad que teníamos varias personas del filial y la verdad que te lo ponían muy difícil y son chavales que compiten mucho, que dan mucha guerra y eso es verdad que ayuda y aporta al equipo y hay mucha competencia. Al final en los entrenamientos vamos siempre a morir, vamos a matar, también nos lo transmite el míster así y hay mucha competencia y sana y muy bien. ¿Cómo estás? Porque estás ahí... Sí, bueno, el otro día sufrí ahí un pisotón en el pie, pero vamos, no es nada de lo que preocuparse y ya está, cuando se me baje la inflamación, el golpe y tal, ya volveré. Pero desde los barrios, la entrada tuya fue llamativa, quiero decir. Fijar y guante por la banda derecha. Bueno, siempre intento explotar mis características, que es romper el espacio, desbordar, siempre ir hacia adelante y siempre intento explotar esas características. ¿Listo? Jordi, a mí sí me gustaría... Si tiene la bondad. Sí, tiene la bondad, o sea, Manuel. A mí sí me gustaría dos por mi parte. Primero, si sabes decirnos qué jugadores se quedan aquí y no van a Sanlúcar por molestia o recuperación. Y en segundo lugar, si está en los planes ya la incorporación de Alex Koch o todavía no. ¿Cómo se puede confirmar? Pues mira, respecto a la primera pregunta, va a viajar todo el equipo para ser lo que somos, un equipo, una familia, y viajamos todos, volvemos todos. Somos
un equipo y hay bajas, las conocidas como la de Jorge por el pisotón, Dani, Juanma creo que no va a poder jugar porque realmente lleva un entrenamiento y sí, no, Javi creo que igual va a jugar algún rato, pero bueno, eso ya al final es cosa del míster, ya las cargas y demás ya son cosas más internas del grupo y prefiero que las responda él. Y respecto a lo otro, pues lo que te dije ayer, ¿no? Al final, ayer me preguntas lo de Juanma o el compañero y evidentemente estábamos hablando con él, pero los contratos no estaban firmados. Que estoy hablando con Aleix, no está firmado nada, entonces no te puedo ni confirmar ni desmentir nada porque es una opción para poder incorporar. Sí, ¿que hay más? También. ¿Qué tal, Juanma? Bien, es un... Lógicamente, la primera pregunta que se hace la gente y tal, ahora que ya está todo cerrado, es futbolista de esa talla en una Algeciras, no puede merecer a la Algeciras, pero lógicamente el futbolista que viene en segunda y el músculo de la Algeciras pues, es el que es, lógico y normal. Sí, a ver, es un fichaje que creo que ha podido sorprender sobre todo por un poco por el potencial de Juanma, porque lleva 4 años seguidos jugando prácticamente todos los partidos en segunda división y bueno, yo lo conozco de mi etapa en el Betis, él estaba en el filial, es un chico que siempre me ha gustado cuando subía a entrenar con nosotros, un delantero con mucha movilidad. Últimamente lo han metido de extremo y yo creo, salvo que él me corrija, yo creo, o yo lo veo al menos más de delantero que de extremo y evidentemente se va a tener que adaptar a lo que decida el entrenador, pero nosotros lo incorporamos como delantero y luego pues, las circunstancias de los partidos lo pueden llevar a jugar en diferentes posiciones porque tiene esa capacidad, ¿no? Y bueno, es un jugador que a principio de mercado pienso que todo el mundo pensaría que se iba a quedar en segunda división, pero por experiencia propia también puedo decir que al final las cosas pasa el tiempo y ves que no llega nada de segunda división o que llegan cosas que no te acaban de convencer y al final te tienes que adaptar un poco, ¿no? Yo personalmente desde aquí también ya se lo dije a él, se lo dije a la gente y lo quiero hacer público porque sé que el chico tenía ofertas de bastante más dinero que la nuestra y evidentemente si está aquí es porque ha querido, es porque le ha parecido pues, un club interesante y una plantilla interesante para poder hacer grandes cosas, es un chico ambicioso y sí que es verdad que ha tenido ofertas del extranjero de mucho dinero, ha tenido ofertas de aquí de España de primera ref e incluso de segunda ref de mucho más dinero que la nuestra y también me gustaría pues que la gente lo supiera porque creo que es importante también para saber qué tipo de jugador y qué tipo de persona hemos firmado. Aunque ya has dicho que las edades no son lo que importa, pero si las cuentas no me fallan, quedaría una ficha senior todavía por cubrir, dos sub-23, y en puestos sería un central, un delantero centro, digamos, y alguien que juega por dentro. Bueno, queda una ficha senior, desde luego, pero vamos, nosotros incorporamos a Juanma en principio como delantero, no lo incorporamos como extremo. Faltaría un central y evidentemente un extremo más sí que queremos incorporar. Y lo del tema de las fichas sub-23, al final no tienes una obligación de hacer 2 fichas porque tienes que completar toda la plantilla, ¿no? Entonces, sub-23 puedes firmar las que quieras, entre comillas, y bueno, vamos a ir viendo un poco en función, ya te dije, de lo que pueda venir, pero la idea es mínimo hacer eso, un central, el delantero que ya lo hemos hecho y un extremo sub-23. Jordi, hay mucha gente a lo mejor que viene Juanma, 30 goles, venga, ya está. Quiero decir que Juanma se está como delantero, pero que
Bueno, la posición que vaya a ocupar la va a decidir el míster, o sea que no... viene como atacante, pero que no hace tampoco 50 goles, ¿no? Que se que el aficionado ya directamente. ¿Cuánto metió el año pasado? ¿Cuánto metió el anterior? Bueno, eso al final es... Yo pienso que, o mi manera de entenderlo es muy relativo, ¿no? Juanma viene aquí porque es un jugador que evidentemente ha estado en una categoría superior durante 4 temporadas. Es un jugador que nos encaja muchísimo en nuestro estilo de juego, en el estilo de juego del míster. Es un jugador que tiene esa experiencia y que tiene esos valores futbolísticos que a nosotros nos encajan y viene aquí a hacer su trabajo. Su trabajo es dar el máximo, entrenar, intentar hacer el máximo de goles posibles, pero aquí nadie le va a obligar a meter 20 goles porque pueda venir de segunda división. Y yo lo tengo muy claro. Yo igual, no sé, no debería decirlo, pero el año pasado Manín en noviembre creo que fue, al final a mí ya sabéis que me gusta ser muy cercano con los jugadores, llevaba un tiempo sin jugar, al final es delantero, se frustra, no mete goles y a mí Manín es un chico que se lo dije directamente. A mí como si metes 0 goles de aquí a final de temporada, tener un tío como Manín y como muchos otros que hay este año en el vestuario, pero pongo el ejemplo porque me hablas del delantero, tener un tío como Manín que entrena como un animal, juegue o no juegue, que es una persona 10. En el vestuario es un tío que aporta muchísimo. Sale 15 minutos, lo da todo. Sale 90, lo da todo. A mí ese tipo de jugadores, metan 0 goles o metan 50 goles, me valen absolutamente lo mismo. Es decir, yo no voy a valorar el rendimiento de un jugador porque meta más goles o meta menos goles. Al final es un cúmulo de cosas y los delanteros meten goles es porque en este caso los extremos se los dan o el mediapunta se lo da o el trabajo en conjunto y en equipo hace que los que tengan posiciones más avanzadas pues sean capaces de meter más goles que los que están atrás, como en este caso Ángel, ¿no? Pero bueno, yo no valoro el rendimiento por datos o por... A mí hay muchas más cosas que creo que son más importantes que eso, como ya os he dicho 1000 veces. El aspecto personal para mí es fundamental, a veces incluso más importante que el deportivo y no sé si estaré equivocado o no, pero es mi manera de pensar y es mi manera de ver las cosas. No, no, no te preocupes, si al final estamos tú y yo. que estaba pensando si es el momento, pero a principios de pretemporada te preguntaban por Leiva. Y Leiva tenía unas expectativas en el Real Madrid Castilla que eran estupendas, fantásticas. Da la impresión que no son las mismas a fecha de hoy. No sé si entonces dijiste que te encantaba que pudiera triunfar en ese momento que dejó la temporada. ¿Hoy le harías un guiño? ¿Si hoy le haría qué? Un guiño. Sinceramente, no sé la situación suya en el Madrid, o sea, me la estás diciendo tú ahora mismo y no tengo ni idea, ¿no? Al final, a Álvaro lo conocemos todos, sabemos el potencial que tiene, sabemos el fútbol que tiene, sabemos las características que tiene, que son brutales. Sinceramente, fue compañero mío, es amigo mío y le deseo lo mejor del mundo. Que triunfe en el Madrid. Evidentemente para él es mejor que triunfar en Algeciras o para todo el mundo. Al final estás en uno de los mejores equipos del mundo y tienes la capacidad para poder hacerlo. Yo todo lo que le venga bueno me voy a alegrar por él y efectivamente a quién no le gustaría tener a Leiva en el equipo. Es que yo creo que le preguntas a todos los directores deportivos de primera ref y ninguno te va a decir que no quiere tenerlo. Entonces... Pero ya te digo que ni he hablado con él del tema, ni mucho menos, porque él está en el Madrid, está centrado en el Madrid y es lo que tiene ahora mismo. Yo voy a hacerte una pregunta y ya termino con el tema Juanma García. Era por la gente, las últimas horas han sido, digamos, las más cruciales, ¿no? Quiero decir, lógicamente, si venían ofertas, si salían ofertas de superiores categorías por el futbolista, lógicamente las tendría que
Sí, a ver, desde luego que los contratos hasta que no están firmados no te quedas con esa tranquilidad, ¿no? Sí que es cierto que hubo alguna filtración que realmente no sé ni de dónde viene ni me interesa, tampoco son cosas que se puedan frenar, sí que es cierto que a mí eso es una cosa que odio, que no soporto, sé que es vuestro trabajo, pero son cosas que no voy a entender nunca, entonces no sé ni de dónde vino ni de dónde pasó, pero sé que pasó. Entonces tienes ese miedo un poco que hasta que no se firme el contrato puedas tener esa duda de decir, oye, mañana por la mañana le llega una oferta del, pues no sé qué, del Mirandés, por ponerte un ejemplo, o del Burgos, y ya te la tienes que comer y lo tienes que entender, porque ¿qué le vas a decir? Que no vaya a una categoría superior. Es que ese tipo de cosas no se pueden frenar, ¿no? Pero bueno, eso es, yo creo que parte de nuestro trabajo e intentar hacer las cosas lo más rápidos posible, porque siempre, pues, cuando vas dejando pasar el tiempo, se te puede caer o se te pueden filtrar más cosas y eso es perjudicial. Y ya la última por mi parte, con el tema de Aleix, si se llega a cerrar, que en principio parece que hay predisposición por las dos partes, se queda un centro de defensa realmente, se quedaría un centro de defensa, mejor dicho, realmente potente, aquí con el amigo Ángel Gómez y con Víctor Ruiz, con Mayor y con Aleix. Estamos hablando de cosas serias, muy serias, ¿no? Bueno, a ver, La cosa, pero venga Aleix o no, el objetivo siempre ha sido el mismo, hacer el equipo más competitivo posible, o tener la máxima competencia en cada posición, porque eso eleva el nivel individual de cada jugador. Y ya te digo, al final nos centramos en el centro de la defensa ahora porque me preguntas por Aleix, pero miramos la portería y tenemos dos auténticos porterazos que van a competir por su puesto. Miramos el lateral izquierdo y tenemos a Tomás y a Joseca. Miramos el lateral derecho y tienes a veteranía y juventud que se pueden complementar a un nivel increíble. Para mí la plantilla está bastante compensada, faltan evidentemente jugadores, como os he dicho, pero que el objetivo principal era este, ¿no? Era traer el máximo de mejores jugadores posibles para que el nivel individual de cada uno tengan que elevarlo al máximo para poder tener minutos, que eso es lo que quieren todos, pero solo pueden hacerlo 11 cada partido. Entonces, el objetivo única y exclusivamente era hacer la plantilla lo más competitiva posible, que creo que lo estamos consiguiendo, y con la intensidad y con las cosas claras que tiene el míster se va a conseguir. ¿y te queda dinero? De momento, si seguimos presentando jugadores, es que sí. Así que poco más os puedo decir. Muchas gracias.